Sigmund Freud fue un médico austriaco considerado como el creador del psicoanálisis. Este método causó gran revuelo en su momento y se basa en intentar explicar el comportamiento humano para dar solución a los problemas mentales. ¿Quieres conocer toda su apasionante vida en detalle? Acompáñame en este vídeo para conocerla toda. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en la ciudad de Pribor, que hoy en día forma parte de la República Checa. Fue uno de los 8 hijos de Jakob Freud, comerciante de lana, que se casó con la madre de Sigmund, Amalia, 20 años más joven, convirtiéndola en su tercera esposa el 29 de julio de 1855. Pasaron penurias económicas viviendo en una habitación alquilada cuando nació Sigmund. En 1859, el fracaso de los negocios de su padre obligó a la familia a abandonar su hogar, mudándose a Leipzig y en 1860 a Viena. En 1865, a los 9 años, Freud entró en el colegio, donde demostró ser un alumno sobresaliente y donde se graduó en 1873 con honores. Fue un ávido lector, amante de la literatura en alemán, francés, italiano, español, inglés, hebreo, latín y griego. Leyó mucho a William Shakespeare a lo largo de toda su vida, sugiriéndose que gran parte de su conocimiento de la psicología humana puede haber sido derivada de las obras de Shakespeare. Ingresó en la Universidad de Viena con 17 años para estudiar Derecho, aunque entró en la Facultad de Medicina de la universidad después de escuchar una conferencia en torno al ensayo titulado Sobre la naturaleza. En su tercer año inició investigaciones sobre el sistema nervioso central de los invertebrados en el laboratorio de fisiología. Se graduó como doctor en medicina en 1881, tras haber cumplido además un año de servicio militar obligatorio. Tras su doctorado, permaneció en la universidad como ayudante en el laboratorio de fisiología. En 1883 abandonó la investigación teórica y pasó 3 años en el Hospital General de Viena, dedicándose a la psiquiatría, dermatología y los trastornos nerviosos. En el año 1885 fue nombrado profesor adjunto de neuropatología en la Universidad de Viena. A últimos de ese año consiguió una beca del gobierno para estudiar en París junto al neurólogo Jean-Martin Charcot, que trabajaba en el tratamiento de trastornos mentales mediante la hipnosis en el manicomio de Salpêtrière. Sus estudios junto a Charcot, centrados en la histeria, lo dirigieron a la psicopatología. El 14 de septiembre de 1886 se casó con Martha Bernays, nieta de un rabino de Hamburgo. La pareja tuvo 6 hijos, entre los que destacó Anna, que nació en 1895 y se convirtió en una destacada psicoanalista, particularmente en el campo de la infancia y del desarrollo psicológico. Se estableció como médico privado en Viena, especializándose en los trastornos nerviosos. Su trabajo inicial sobre psicopatología fue titulado Sobre la afasia en 1891, donde desarrollaba un estudio sobre este trastorno neurológico en el que la capacidad de pronunciar palabras o nombrar objetos comunes se pierde. Su último trabajo sobre neurología fue el artículo llamado Parálisis cerebrales infantiles, escrito en 1897. Sus siguientes trabajos se inscriben en lo que él mismo había bautizado como psicoanálisis en 1896. Esta nueva orientación se dio a conocer en su trabajo Estudios sobre la histeria en 1893, elaborado en colaboración con el médico vienés Joseph Breuer.
Freud consideró los síntomas de la histeria como manifestaciones de energía emocional no descargada asociada con traumas psíquicos olvidados. El procedimiento terapéutico consiste en sumir al paciente en un estado hipnótico para forzarle a recordar y revivir las experiencias traumáticas de origen del trastorno, con lo que se descargarían por catarsis las emociones causantes de los síntomas. De 1895 a 1900 desarrolló muchos de los conceptos incorporados tanto a la práctica como a la doctrina psicoanalítica. Seguía el curso de los procesos inconscientes usando las asociaciones libres como guía para interpretar los sueños y los lapsus en el lenguaje. Su obra más importante, La interpretación de los sueños, donde analiza, además de algunos sueños de sus pacientes, muchos de sus propios sueños, registrados durante 3 años de autoanálisis iniciados en 1897, fue inicialmente un fracaso comercial tras su publicación en 1899. Vendió tan solo 351 copias en sus primeros 6 años y la segunda edición no se publicó hasta 1909. Mediante el análisis de los sueños desarrolló teorías sobre la sexualidad infantil y el complejo de Edipo. En 1902 fue nombrado profesor titular de la Universidad de Viena gracias a los esfuerzos de un paciente con influencias. Hacia 1906 contaba con un reducido número de alumnos y seguidores destacados como los psiquiatras austriacos William Steckel y Alfred Adler, el psicólogo austriaco Otto Rank, el psiquiatra estadounidense Abraham Brill y los psiquiatras suizos Eugen Bleuler y Carl Jung, además del húngaro Sándor Ferenczi, que se unió al grupo en 1908. En 1910 se creó una organización de ámbito mundial denominada Asociación Psicoanalítica Internacional. Tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial, abandonó casi la observación clínica y se concentró en la aplicación de sus teorías a la interpretación psicoanalítica de fenómenos sociales como la religión, la mitología, el arte, la literatura, el orden social o la propia guerra. En 1923 se le detectó un cáncer en la mandíbula que precisó de un tratamiento constante y doloroso por el que tuvo que someterse a varias operaciones quirúrgicas. Unos años más tarde, cuando los nazis ocuparon Austria en 1938, se trasladó a Londres, donde pasaría sus últimos días. El 21 de septiembre de 1939, Freud recordó la promesa que le hizo su amigo y médico de cabecera, Max Schur, de ayudarle a morir cuando el cáncer de mandíbula se volviera insoportable. Al día siguiente le aplicaron morfina y murió a medianoche del 23 de septiembre de 1939 en la capital británica.